Hola, buenas tardes a todos. Procedemos a una nueva sesión de la Escuela de Filosofía de Oviedo en la Fundación Gustavo Bueno en Oviedo. Esta nueva sesión, esta nueva conferencia va a correr a cargo de Javier González Larrea, que es ovetense, es estudiante del último curso de bachillerato en el Colegio Santo Domingo de Oviedo, los dominicos, y tiene 17 años. A la gente muy joven y a la gente muy vieja hay que decir la edad siempre porque es relevante. De los demás, pues es lo mismo tener 35 que 55, ¿no? Bueno, Javier está aquí porque sabe mucho de historia y enlaza con la Fundación a través del doctor Javier Arbesú, su profesor de filosofía en los dominicos, a su vez alumno y discípulo de don Gustavo Bueno, de manera que la línea está clarísimamente trazada y enlaza perfectamente. No sé si hablar de preoleada quizás sea prematuro. Y Javier va a hablarnos de hitos desconocidos del Imperio Español. Por lo que sé, y no voy a hacer un spoiler, en su conferencia está ejercitándose pues, las ideas, las coordenadas fundamentales del materialismo filosófico. Como por otra parte no puede, es obvio y lógico e inevitable, diríamos incluso, porque es un tema de historia, de las categorías de la ciencia, en este caso la ciencia beta operatoria, diríamos, pero también evidentemente están las ideas, se cruzan las ideas filosóficas, aunque solo sea nada menos porque estamos hablando de imperio, de la idea de imperio, ¿no? Así que creo que está perfectamente incardinado en las coordenadas de esta casa, de esta institución y del materialismo filosófico de don Gustavo Bueno. Añadir nada más que González Larrea es asimismo violinista, acaba este año el curso, el grado del conservatorio, el conservatorio profesional, y también es procedente decirlo porque en la Fundación Gustavo Bueno la música clásica es sumamente importante. Así que nada más, les dejo con el conferenciante y de nuevo gracias a todos por venir, que tenemos un llenazo importante hoy en esta casa. ¿Ya puedo hablar? Vale, sí. Bueno, pues muchas gracias, Javier, por tus amables palabras. Nada más antes de empezar, dar las gracias a la Fundación Gustavo Bueno por haberme invitado aquí. No es nada normal un estudiante de segundo bachillerato, ni siquiera un estudiante de universidad, un estudiante de segundo bachillerato pueda hoy estar aquí. Me llena de emoción, la verdad, poder estar en la misma mesa en la que estuvo don Gustavo Bueno. Hoy ya no nos acompaña, por desgracia, pero es un gran honor poder estar aquí hablando en su propia casa, en la fundación que él creó. A mí me ha fascinado desde hace un tiempo la idea del ortograma. Siempre he sentido una fascinación por los imperios, sobre todo por el Imperio Español. Aprendí a amar España leyendo historia. Y el Imperio Español es un imperio diferente. Y eso don Gustavo Bueno supo enfocarlo y supo darse cuenta de que el Imperio Español es un imperio muy superior a todos los demás reinos o imperios que haya habido jamás. La idea del ortograma, como bien Lenin indicaba, es una idea muy poco desarrollada por los historiadores. El ortograma es una estructura que se repite a lo largo de la historia. Hay muchos ejemplos, no tiene por qué ser un imperio, puede ser muchas otras cosas, pero que ha sido muy poco trabajada por los historiadores. Es una verdadera lástima que no haya sido así. Y lo que hoy nos reúne, de lo que hoy vamos a tratar, son sobre los hitos olvidados. No es lo mismo, ni por asomo, un hito olvidado que un hecho no relevante. Un hecho no relevante es una anécdota, no es algo que no tiene la mayor importancia, puede ser una pequeña historia. Pero un hito es muy diferente. Un hito es lo que marca un antes y un después, y es lo que España no dejó de hacer durante 200 años, durante casi 300.
es marcar siempre un antes y un después en toda la historia de la humanidad, continuamente, sin parar. Por lo tanto, los hitos que hoy vamos a tratar, que son en total 10, que es los que he seleccionado, os puedo asegurar que hay muchos más que 10, marcan un antes y un después en la historia de la humanidad. El problema, como podemos ver, es que se han olvidado, han caído en el olvido, y la cuestión que también vamos a tratar es por qué se han olvidado, cuál es la razón. El Imperio Español nace en América. El ortograma español nace en Asturias, pero el imperio nace en América. España siempre tendió, como, al igual que el Islam, que fue su gran enemigo, a expandirse por todo el mundo, expandirse sin límites hasta conquistar el mundo, lo cual nos lleva a un problema de por sí, y es que no se puede dominar el mundo. La perdición de España, como la perdición de muchos otros imperios, como puede ser el romano, del que es heredero, el Imperio Español, como puede ser el Imperio Mongol, o como puede ser el propio Islam, que aún existe, tienen el problema de que no se puede dominar el mundo, no se puede conquistar el mundo. Antes de que algo, un imperio, conquiste el mundo, será destruido por su propia ambición. América es un caso muy singular, porque en América se dio un hito. El descubrimiento de América es probablemente el suceso histórico más importante, más relevante de toda la historia de la humanidad. No tiene igual. Unas tripulaciones al mando de un almirante, con Cristóbal Colón, conquistaron uno de los continentes descubrieron uno de los continentes que forman la Tierra, lo cual era algo que nunca se había visto. Pero sin embargo es un hito que va mucho más allá, es decir, no se detiene con el descubrimiento de América. Conquistan América Hernán Cortés, Francisco Pizarro y centenares de conquistadores españoles, muchos de ellos olvidados también, se abalanzan sobre América, la conquistan y la construyen. Esa es la clave. América jamás fue colonizada. No existe, no se puede decir que la América española fuese colonizada, porque el término colonización no es correcto. España jamás explotó a los habitantes de las tierras que descubrió, los trató como sus propios súbditos. Es decir, las leyes de Burgos de 1513 o las nuevas leyes de 1542 afirmaban que el habitante de Perú o el habitante de México valía lo mismo que un habitante de Tordesillas o de Valladolid. Es la base del derecho internacional. El derecho internacional nace en España en aquellos años. Y esa es la base sobre la que se va a construir el Imperio Español. Pero no basta con América. Así que en 1513 también, en 1516, Vasco Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico, y después del Mar del Sur, como lo llamaban en aquella época, el Océano Pacífico, y unos años más tarde Magallanes y Elcano dan la primera vuelta al mundo, es decir, construyen la idea de esfera. La esfera ya no solo como una idea, sino como una hipótesis científica comprobada empíricamente, pasa a ser un logro de España. Y la idea de esfera se crea aquí en España. Por lo tanto, es también, como voy a citar más tarde a Gustavo Bueno, es el inicio del capitalismo. El capitalismo se crea cuando el mundo se puede dar la vuelta al mundo, infinitas vueltas se puede dar al mundo, y así el negocio es infinito. Por otra parte, una vez descubierto el Océano Pacífico, los españoles, del mismo modo que se abalanzaron sobre América, planean abalanzarse sobre Asia, que era el objetivo inicial era llegar a la India. Por lo tanto, comienzan la conquista, que no la colonización, de las Indias Orientales. Objetivo sobre el cual van a fracasar, van a conseguir dominar las Filipinas, van a conseguir tener una ciudad en Japón, 2 en China, Indonesia, pero no van a conseguir un legado, no van a conseguir un imperio como el que hay en América. La causa de por qué están olvidados es esa, porque el hito sucede, pero no hay una correlación de hechos detrás, no hay un avance, no hay un desarrollo de los hechos. Más tarde se intentará, como podremos ver en los hitos que les voy a presentar, varios casos sí se intentó hacer una presencia estable y expandir el imperio hacia estas tierras, pero fue imposible, porque como les he dicho, no se puede dominar el mundo. Por lo tanto, España consiguió, de sus 4 objetivos, consiguió 3. El hito de América y su conquista, los hitos en Oriente, o en otras partes del mundo, por decir, y sus establecimientos. Por lo tanto, consiguió sus 3 primeros objetivos: descubrir América, conquistarla y construirla, descubrir las otras partes del mundo, pero no consiguió dominarlas. Por lo tanto, falló en su última parte.
El Imperio Español, como les decía, es un imperio muy diferente a todos los imperios que haya habido. Solo hay dos imperios probablemente que sean únicos, es el Imperio Romano y el Imperio Español. El Imperio Español es heredero de Roma. Roma, aparte de, como todos sabemos, tenía la esclavitud, tenía los juegos de gladiadores y tenía unas bases sociales bastante bárbaras, hay que decirlo, pero era un imperio que construía. No eran como las hordas bárbaras del siglo IV que arrasaban y creaban reinos bastante caóticos. Era una sociedad muy estable, una sociedad que construía. La península ibérica es un ejemplo. Los dos mayores emperadores romanos, Trajano y Adriano, nacieron aquí en España. Por lo tanto, es un imperio que genera, es el primer imperio generador. Y allí es donde nace la nación étnica española. Nace hace 2000 años, cuando el emperador Augusto consigue dominar toda la península ibérica, es ahí donde nace la nación española. Y por lo tanto España es heredera directa de Roma. Y es heredera directa de dos maneras, tanto de la manera civil como de la manera religiosa. La manera civil es el poder romano, como Carlos V, que se hacía llamar emperador de Alemania, del Sacro Imperio Romano, que era el título que se había arrogado a sí mismo Carlomagno. Y por el otro lado el poder religioso, el Papa, el poder de la Iglesia Católica, que también estaba en el seno de España. España es la vanguardia espiritual, sigue siendo, lo fue en su época y lo sigue siendo, la vanguardia espiritual de la Iglesia Católica, pero con el pequeño matiz, como veremos, de que el Papa, aparte de que es una autoridad religiosa, también es una autoridad civil, y eso al rey de España no le va a convencer nada. El rey de España no se va a arrodillar ante ninguna autoridad civil. Siguiendo a Gustavo Bueno, podemos encontrar en su definición de imperio, en el libro España no es un mito, página 298, y dice así, dice don Gustavo Bueno: la idea del imperio alcanza su significado filosófico cuando pretende extenderse a todas las demás sociedades políticas o prepolíticas, es decir, a constituirse como imperio universal. La clasificación más importante de los imperios universales es la que los separa en dos grupos, los imperios depredadores y los imperios generadores. Los imperios depredadores utilizan a las demás sociedades como fuente de mano de obra o de materias primas, pero manteniéndolas o incluso degradándolas de nivel político al que podrían aspirar. Los imperios generadores tienen como objetivo elevar a otras sociedades al nivel político y social más alto posible. Los imperios depredadores son más compatibles entre sí de lo que puedan serlo los imperios generadores. Los imperios depredadores, en efecto, pueden repartirse su zona de influencia. En cambio, los imperios generadores universales entrarán necesariamente en conflicto mutuo. El significado filosófico del concepto de imperio universal se manifiesta en función del concepto de historia del género humano. Cuando suponemos que el género humano, o la humanidad, como un todo, no tiene capacidad por sí mismo de proyectar su propia historia. Por consiguiente, que si hay posibilidad de hablar de una historia universal, será debido a la existencia de imperios universales, sean depredadores, sean generadores. En nuestro libro España frente a Europa, se considera al imperio español o al imperio soviético como prototipos de imperios generadores y al imperio inglés y al imperio holandés como prototipos de imperios depredadores. Pues como bien señala, no se ve, al admitir que la humanidad está dividida en una serie de imperios que se suceden y se basan en imperios anteriores, estamos negando el concepto de humanidad. Es decir, no existe la humanidad porque unas culturas incompatibles y reinos y sociedades incompatibles no pueden coexistir, pero tampoco existe el individuo. No se puede arrogar, ninguna persona puede arrogarse el poder ser un individuo independiente. Por lo tanto, es como Robinson Crusoe. Puede ser un paralelismo con Robinson Crusoe. Robinson Crusoe no puede sobrevivir solo, necesita viernes, necesitará a alguien que le acompañe. Del mismo modo, las sociedades humanas a lo largo de toda la historia se han ido reuniendo en diferentes espacios basándose en el etnocentrismo para crear sociedades afines a cada una. Esas sociedades evolucionan y da como conclusión el imperio. Sin embargo, es mucho más difícil de decir qué es un imperio, porque efectivamente el rey Felipe II, por poner un ejemplo, no tenía poder sobre todas las tierras que controlaba. Era imposible que el rey de España se enterase de las noticias de la India o de Indonesia en viajes que duraban un año o año y medio. Era imposible dominar el mundo. Y por otra parte, un imperio no deja de ser un territorio que es regido por un emperador. Aquí tuvimos a Carlos V, pero
Felipe II o Carlos III no son emperadores. Por lo tanto, a pesar de que el imperio no es más que la evolución de sociedades que se agrupan para poder defenderse a sí mismas y crear un orden, es muy difícil definir qué es un imperio. Siguiendo con don Gustavo Bueno, podemos verle en una entrevista que le hicieron a propósito del ortograma del reino asturiano. Y dice así, le pregunta el entrevistador: Asturias en el origen, y responde don Gustavo Bueno: utilizo la idea de ortograma, un proyecto sistemático siempre en una dirección. Lo hablé mucho en su día con Tierno Galván, y le gustaba mucho la idea. Roma tenía como objetivo avanzar y al llegar a un río al otro mar ocupar la otra orilla. El ortograma del reino asturiano y luego leonés era avanzar sin límites, es el imperio, es la única manera de combatir al Islam, que también era infinito. Eso destroza la versión de que se trataba de un reino minúsculo, eso es falso. Llegaba a Galicia y hasta La Rioja. Alfonso II llega a Lisboa y Alfonso III hasta Algeciras, y se plantea incluso pasar a África. Eran racias, pero funda Burgos. Es falso que el reino visigodo quedó fragmentado y aparecieran puntos de resistencia. Sí había puntos de resistencia, pero el caso de Asturias fue otro. Fue un proyecto imperialista desde el principio, y no fue un foco de resistencia. El ortograma imperialista está inmediatamente vinculado a la Iglesia Católica, que quiere convertir a todos, y lo incorporan reyes, curas, ganaderos, todos. La Reconquista es un episodio de ese programa imperialista al que se pliegan los demás. Cataluña es la misma palabra que Castilla, catalán es lo mismo que castellano, claro. Es una marca. Castilla es una gemación de Asturias y de León, y Cataluña no tiene más remedio que unirse. Y el imperialismo va contra los reyes moros y contra la Iglesia, que es el punto más difícil de demostrar de mi exposición. El imperialismo asturleonés, siendo católico, va contra la Iglesia, va contra el Papa. Ahí está el cantar del mío Cid contra Gregorio VII, nada menos, por los tributos. Y el saco de Roma por Carlos V. Trento es realmente un instrumento de Felipe II. Por Dios hacia el imperio, así es realmente. El ortograma no es la Reconquista solo, es infinito. Pasan a África. Hay que incorporar a los musulmanes, que también tienen un proyecto universal. Y América se va no por las especias, sino para coger a los turcos por la espalda. Se va a la India realmente y se encuentra con América. Eso cambia toda la estructura de la historia. América es decisiva. Sin ella no habría capitalismo. Como podemos observar, como él mismo señala, hay una parte muy difícil de demostrar, que es evidente que el reino asturiano combatió contra el Islam, pero es muy difícil demostrar que combatiese contra la Iglesia. Hay un ejemplo, aparte de los que él aporta, que son brillantes, el saco de Roma de 1527, donde los españoles y los alemanes llegaron a masacrar a 4/5 partes de la población de Roma. Hay otro ejemplo que puede ilustrar muy bien cómo España ha tenido que ganarle territorio a la figura del Papa, a la figura política del Papa, que no a la figura religiosa, para poder engrandecer su imperio. El ejemplo más vivo son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola es probablemente uno de los personajes más importantes de toda la historia de la Iglesia, y publica sus ejercicios espirituales, que fueron publicados después de su conversión, están al mismo nivel que las Confesiones de San Agustín. Es uno de los libros más importantes, ya no de la cristiandad, sino de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, se da la extraña situación de que la Santa Inquisición española prohibió el libro. Fernando de Salas, que era el inquisidor general de España, nombrado por el propio Felipe II y que fundó la Universidad de Oviedo, redacta una lista con 700 libros prohibidos, y entre ellos están los ejercicios espirituales de San Ignacio, lo cual extraña mucho cómo es posible que el inquisidor general de España prohíba el libro, que es una apología total a la cristiandad. Y esto se explica realmente porque los ejercicios espirituales, más que un libro de un cristianismo, de una ortodoxia cristiana y de una nueva visión de la fe católica, es una apología constante al Papa. Y el rey de España no se puede permitir que ningún sacerdote, ni mucho menos el líder de la Compañía de Jesús, vaya a hacer apología al Papa. La Compañía de Jesús, de por sí, ya está estructurada con la imagen del tercio. San Ignacio de Loyola había sido soldado en los tercios, había estado en la defensa de Pamplona, y había sido herido y había estructurado su orden como una compañía, la Compañía del Tercio. Asimismo se le puede ver a sí mismo en los cuadros con una lanza y con una armadura. Por lo tanto, era alguien que había creado su orden basándose en el propio ejército español. Por lo tanto, el rey de España, Felipe II, al igual que su padre Carlos V también lo hubiese hecho,
no podía permitirse que alguien hiciese de esa manera apología al Papa. Tenía que hacerse apología al rey de España. El Papa se tenía que subordinar a las órdenes del rey de España. Y esto va a ser así al final del reinado de Felipe II. En 1593, el rey Felipe II le escribió al Papa Sixto de que quería tener el título de emperador de los católicos. Quería ser el soberano de todos los católicos del mundo, no solo de España. Y el propio Papa Sixto le contestó que no, que de ninguna manera le podía dar ese título. El Estado tenía que subordinarse a la Iglesia y no al revés. Por lo tanto, el conflicto seguía abierto incluso después de la muerte de Felipe II. Siguiendo con don Gustavo, podemos ver que reitera en su libro El mito de la izquierda, reitera las palabras ya dichas en España no es un mito, diciendo: la idea de imperio alcanza su significado filosófico cuando pretende extenderse a todas las demás sociedades políticas o prepolíticas, es decir, constituirse como imperio universal. Es decir, el imperio tiene que abarcar todas las sociedades, sean como sean. Aquí no cabe dogmatismos como puede ser el imperio inglés o como puede ser el imperio holandés, que despreciaban a gente por su color de piel o por su idioma. Esto no cabe aquí. En ese sentido hay una gran semejanza entre el ortograma de Asturias y el Islam. Al Islam le importa muy poco el lugar de procedencia o tu color de piel. Lo importante es que sigas los 5 pilares de la religión y poco más. Del mismo modo, al Imperio Español no le importó incorporar de igual manera las tribus que había en el Caribe, en Cuba, en lo que hoy es la República Dominicana o las islas de Barlovento, sociedades que eran paleolíticas y caníbales, incorporarlas del mismo modo que incorporó imperios enteros, civilizaciones enteras como fueron el Imperio Azteca, el Imperio Inca o las ciudades-estado maya, que prácticamente ya habían desaparecido cuando Colón llegó a América. Y por último, y no menos importante, tenemos que citar las palabras de un inglés, precisamente. Su nombre es Erasmus Darwin, es el abuelo de Charles Darwin, el famoso naturalista. Era miembro de la Royal Society y en la segunda mitad del siglo XVIII hizo una serie de viajes por todo el Imperio Español. Recorrió desde la Patagonia hasta México, en una época donde había muchas expediciones científicas. La primera de ellas fue la expedición Malespina. Y dice así Erasmus Darwin: en mis viajes por el inabarcable Imperio Español he quedado admirado de cómo los españoles tratan a los indios, como a semejantes, incluso formando familias mestizas, y creando para ellas hospitales y universidades. He conocido alcaldes y obispos indígenas, y hasta militares, lo que redunda en la paz social, bienestar y felicidad general que ya quisiéramos para nosotros en los territorios que con tanto esfuerzo les vamos arrebatando. Sus señorías deberían considerar la política de despoblación y exterminio, ya que a todas luces la fe y la inteligencia española están construyendo no como nosotros un imperio de muerte, sino una sociedad civilizada. España es la sabia Grecia, la imperial Roma, Inglaterra el corsario turco. Como podemos ver, otra vez se redunda en la idea de Roma. España es heredera directa del Imperio Romano. Y efectivamente las palabras de Erasmus Darwin son fundadas. Pues ahí podemos tener la orden de predicadores, los dominicos. Podemos ver a San Martín de Porres, un hombre hijo de español y de una esclava negra que llegó a ser miembro de los dominicos y santo. O podemos tener también a Nicolás de la Puerta, obispo de México, que era mestizo. Y otro caso muy particular que no se pudo haber dado en ningún otro imperio, ni mucho menos en el siglo XIX, y es el caso de San Pedro Claver, que también fue proclamado santo. San Pedro Claver era de la Compañía de Jesús y llegó a bautizar a cerca de 7.000 esclavos negros. Estaba destinado en Cartagena de Indias, que era por aquel tiempo el mayor puerto de todo el Imperio Español, donde llegaban las mercancías y los esclavos de África y salían las ingentes cantidades de oro y plata de América. San Pedro Claver llegó a tratar a los esclavos negros como iguales, algo sin precedentes, y conmocionó realmente a la sociedad española de la época. Cuando murió en 1657, en España hubo un auténtico clamor para la abolición de la esclavitud. Una abolición que se consiguió parcialmente, no de manera completa, en 1693. En 1693, Carlos II el Hechizado, que tiene tan mala fama, redactó la primera abolición de la esclavitud de la historia de la humanidad. Y eso solo pudo haber sido posible en el Imperio Español, donde, como dice Erasmus Darwin, eran tratados como iguales todos los seres que había en él.
Eso hubiese sido imposible en las 13 colonias de la Norteamérica británica, donde los teólogos luteranos decían que los indígenas y los negros no tenían alma. Se basaban en textos de la Biblia donde Noé había maldecido a su hijo negro, diciendo que su raza iba a ser una raza de esclavos y de criados. Y realmente los teólogos luteranos y sobre todo los calvinistas, que eran mucho más apegados al dinero y al comercio, creían realmente que los negros y los indígenas, como los mestizos, no era gente que tuviese alma, era gente impura. Y un hijo y una persona que hubiese nacido de un inglés y de una indígena era alguien impuro realmente, no merecía ningún trato dentro de la iglesia anglicana ni de la luterana. Y como bien dice también Erasmus Darwin, pues España llegó a fundar 40 universidades, pero no solo para educar a los españoles que fuesen allí, que fueron una minoría. Hernán Cortés conquistó el Imperio Azteca con 1.200 hombres, sino para educar a los propios indígenas y educar también a los esclavos negros que allí fueron poco a poco llegando. Un ejemplo muy destacado puede ser el sistema de colegios mayores que se estableció en México. México fue el primer gran territorio, el Valle Central de México, fue el primer gran territorio en ser conquistado por los españoles. Y el Valle Central de México tenía 25 millones de habitantes, es decir, 5 veces más que la población de España en aquella época. Por lo tanto, hacía falta una gran red de educación y de filantropía en aquellas tierras. Y todavía hoy se conserva uno de esos colegios, que es el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, que hoy sirve como una iglesia. Hay otro ejemplo también muy destacado, pero al otro lado de la América española, que es en el Río de la Plata, donde hubo precisamente un criollo, el primer conquistador criollo de la América española, que es Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, que llegó a fundar 250 escuelas para los indígenas. No tenemos constancia, sin embargo, de que ningún explorador inglés o ningún explorador holandés fundase 250 escuelas en la India o en Norteamérica para educar a los indígenas. Y como iba diciendo antes, la otra cara del imperio, el imperio, como bien he dicho, como bien he desarrollado, nos lo da América. El imperio español se crea en América y crea ya no solo una conquista y una construcción, sino que crea un vínculo. Crea un vínculo que queda materializado en los 250 años de defensa de las Américas que practicaron los españoles y los propios nativos de las Américas. En 1565 se produce el primer intento extranjero de colonizar las Américas. Fue el intento de los franceses, de los hugonotes franceses, de desembarcar en la Florida e intentar establecer en la Florida una colonia francesa. Fue un asturiano, Pedro Menéndez Avilés, el adelantado de la Florida, quien les paró los pies. Y no fue hasta 1806 cuando se produjo la última defensa de las Américas por parte de las armas españolas. En 1806, cuando ya todo está perdido, cuando solo faltan 3 años para que suceda el primer grito independentista, en 1806, cuando ya hemos perdido la batalla de Trafalgar, es cuando los ingleses invaden Río de la Plata, toman Buenos Aires, toman Montevideo, y es un ejército español al mando de Santiago Liniers quien los expulsa, destruye su flota y le captura a 6.000 hombres, mandando al traste el intento inglés de colonizar América. O sea, el vínculo que se creó era un vínculo material, era un vínculo con la península ibérica. No se puede hablar de la América colonizada y de la España peninsular. Se tiene que hablar de España, son ambas partes, es tanto la península ibérica como América. Y lo que intentó el Imperio Español es ir mucho más allá de América. No puede parar, no puede detenerse. Como bien indicado Gustavo Bueno, es un imperio sin límites, va a abarcar todo el mundo y por lo tanto no puede detenerse en América, no basta con solo eso. Tiene que atravesar el Océano Pacífico, tiene que llegar a Asia, tiene que dominar también las costas de África, tiene que controlarlo todo. Y va a ser la perdición del propio Imperio Español. El primer hito, como pueden ver en la hoja que les han dado, es un descubrimiento es el más temprano de todos y el más sorprendente. Es el descubrimiento de la corriente del Golfo. El descubrimiento de la corriente del Golfo sea probablemente uno de los descubrimientos científicos más importantes de la historia. Es la idea de que dentro de los océanos, dentro de los mares, hay corrientes, hay ríos, hay corrientes de agua fría y agua caliente, algo que nadie podía haber pensado. En aquella época se pensaba que nada menos que el mar era un montón de cantidades ingentes de agua en un lugar vacío, pero lejos de eso fue un capitán, Antón de Alaminos,
veterano del cuarto viaje de Colón, quien descubrió que dentro del océano Atlántico había una corriente. En el primer viaje de Colón, en su cuaderno de bitácora, podemos ver que la distancia entre el puerto de Palos en Huelva y América es mucho más larga que la vuelta desde Cuba hasta la península ibérica. Fue precisamente Antón de Alaminos, que contaba con solo 12 años cuando estuvo en el cuarto viaje de Colón, consiguió el cargo de capitán. Unos años después tuvo contactos con Hernán Cortés, cuando todavía no era conquistador ni se lanzaba a la conquista de México, y fue el que se fijó de que las distancias recorridas en la vuelta a casa eran muchísimo más cortas que en la ida. Incluso si se hacía una escala en las Azores, la vuelta era mucho más corta. Los portugueses ya habían intuido algo. Había una cosa que habían conseguido descubrir los portugueses, que era volviendo de Senegal, de la que capturaban los esclavos negros en Senegal, para volver hacia Portugal, se habían dado cuenta de que se tardaba mucho tiempo, y a esa vuelta le habían llamado las voltas. Era simplemente partir desde el Senegal, ir a parar a las Azores y volver a Lisboa camino a casa. Por lo tanto, basándose también un poco en lo que decían los portugueses y basándose en sus conocimientos desde los 12 años de edad, Antón de Alaminos descubrió que dentro del océano Atlántico había una corriente. Y ese fue probablemente uno de los mayores descubrimientos científicos de toda la historia. Y como pueden ver, es ignorado, pues, más que nada por lo temprano que se hizo el descubrimiento. Se descubre en 1515, cuando apenas tenemos territorios en América. Y Antón de Alaminos, si bien había tenido contactos con Hernán Cortés, se conservan sus cartas con Hernán Cortés, no era alguien afamado, no era alguien de la corte, era simplemente un capitán de barco. Y por lo tanto, su gran descubrimiento fue ignorado, fue simplemente metido en un cajón y olvidado para el resto de la historia. Esta corriente del Golfo, que fue utilizada tanto por los españoles, va a ser la clave del comercio español con América. Sin haber dominado los tiempos, sin haber dominado la tardanza, sin haber dominado cómo eran las etapas del regreso a casa desde América, no se hubiese podido construir la flota de Indias que traía todas las ingentes cantidades de oro y plata de América. El siguiente hito olvidado, es probablemente el más sangrante de todos, porque es el descubrimiento de Australia. Es un hito que no se sabe muy bien cómo es que tenemos información de él, porque no tenemos noticia de qué ocurrió con ninguno de los hombres que participó en él. Al igual que Antón de Alaminos, que no sabemos ni dónde nació ni dónde murió, no se sabe qué ocurrió con él, tenemos el caso de Francisco de Oces. Francisco de Oces era andaluz y era marinero desde la juventud. En 1525 se embarcó en la expedición de Juan Sebastián Elcano, la segunda expedición de Juan Sebastián Elcano. Elcano había vuelto a España lleno de gloria después de haber dado la primera vuelta al mundo. Habían recorrido 85.000 kilómetros a lo largo de todo el mundo y había sobrevivido una sola nave de las 5 que habían participado, la nao Victoria. Habían vuelto muy pocos hombres de todos los que participaban en la expedición. Y Sebastián Elcano, que era el único oficial que había conseguido retornar a casa, tenía la idea de volver a hacer el viaje, pero esta vez conquistar las Islas Molucas en Indonesia. Indonesia estaba siendo dominada por los portugueses, y España, que acababa de descubrir América, veía bien la pieza jugosa que era toda América, pero también quería, por supuesto, todas las especias de Extremo Oriente. Por lo tanto, Juan Sebastián Elcano escribió una carta a Carlos V proponiéndole que podía, con una expedición similar a la de Magallanes, podía ir al otro lado del mundo y conquistar las Islas Molucas para el rey, para el emperador. Carlos V le dijo que sí, y organizaron una expedición de 7 naves. Una de esas era la nave San Lesmes, un patache que estaba dirigido por el capitán Francisco de Oces. Partieron de Cádiz en 1525, y los restos de la expedición, de lo que sí se podía decir que eso fue una expedición, volvieron 11 años después a casa, en 1536. Por supuesto, Juan Sebastián Elcano murió en el viaje, junto con su jefe, por así decirlo, que era Francisco García Jofre de Loaysa. Jofre de Loaysa ni siquiera era español, era portugués, pero era almirante de la Marina portuguesa y había sido expulsado de
había sido expulsado por el rey de Portugal porque supuestamente había más almirantes que barcos. Loaysa pidió permiso a Carlos V por si podía ser almirante de la Armada castellana. Carlos V le dijo que sí, y fueron Loaysa y Elcano quienes planificaron la ida a las Islas Molucas. Partieron, como he dicho, en 1525 y atravesaron el Océano Atlántico, lo que fue una odisea. Tardaron cerca de 2 años. Llegaron hasta lo que hoy es el Río de la Plata, y más al sur, en lo que hoy es la Tierra del Fuego, y allí la expedición se separó. Se volvieron a reunir y cuando estaban cerca del estrecho de Magallanes se confundieron de estrecho, les sorprendió una tormenta y ahí es donde el capitán Francisco de Oces se pierde. Se pierde con su nave, que es la nave más pequeña de todas las que participa en la expedición, y en vez de atravesar el estrecho de Magallanes, bordea el Cabo de Hornos. Descubre el Cabo de Hornos y descubre el estrecho que hay entre América y la Antártida. Hoy ese paso es conocido como el Paso Drake por el pirata inglés Francis Drake, pero en algunos mapas españoles antiguos, sobre todo del siglo XIX, se puede ver como al paso, en vez de llamarlo Paso Drake, se le conoce como el Mar de Oces. Supuestamente a partir de ahí se les pierde la pista, más la información que tenemos es escasa. Y atraviesan el peligrosísimo Océano Pacífico Sur y llegan hasta Australia. ¿Cómo conocemos esto si ninguno de los hombres que participaron, ni siquiera Francisco de Oces, ni ninguno de sus tripulantes sobrevivió a la expedición? Al parecer, según algunas fuentes portuguesas, Francisco de Oces fue capturado por los portugueses. Y no se sabe muy bien si lo llevaron hasta Indonesia o si lo mataron allí junto con toda su tripulación. Pero en el siglo XX se hizo una excavación arqueológica en la que se demostró que había un patache. Las características del patache descubierto en una bahía australiana coincidían perfectamente con la descripción del barco de Oces. Por lo tanto, es presumible que Francisco de Oces llegase a Australia. Es muy probable. Además, se han encontrado otra serie de pruebas como artefactos de hierro, morriones o algunas piedras grabadas con el año 1528. Algo que puede indicar que por aquellas fechas el único que podía estar allí era Francisco de Oces y sus hombres. Si nos fijamos en la costa de Australia, podemos ver que los restos españoles se van esparciendo de sur a norte. Por lo tanto, la expedición de Francisco de Oces, su tripulación y él fueron avanzando de sur a norte hasta que en algún punto en el norte de Australia se les pierde la pista. El resto de la expedición, que intentó buscar a Francisco de Oces, siguió su rumbo. Consiguió encontrar el estrecho de Magallanes, lo atravesó, consiguió pasar todo el Océano Pacífico hasta llegar hasta las Islas Molucas. Y allí prácticamente la expedición se disolvió. No había suficientes hombres y suficiente material para poder hacer frente a los portugueses. Los portugueses habían construido fortines, tenían una flota muy buena, tenían grandes galeones, tenían muchas tropas y ninguna expedición española podía atravesar medio mundo para poder conquistarlas. Y es allí donde entra el primo de Hernán Cortés, Álvaro de Saavedra. Álvaro de Saavedra había llegado a México junto con Hernán Cortés, pero era un hombre de mar, no era precisamente un soldado de tierra. Y fue precisamente cuando le llegó la noticia en 1528, el mismo año en que presumiblemente Francisco de Oces descubrió Australia, donde les llega la noticia a Hernán Cortés y a Álvaro de Saavedra de que los españoles que hay en Indonesia están en graves apuros. Y es Hernán Cortés quien le ordena a su primo que reúna una flota de 3 barcos. Que reúna una flota de 3 barcos pequeños, estamos hablando de la primera mitad del siglo XVI, atraviesen todo el Océano Pacífico y siguiendo los vientos alisios, y consigan llegar al corazón de Indonesia para poder ayudar a los españoles. Por lo tanto, ya podemos ver la idea de América no es, aparte de la construcción de América, América es un trampolín para llegar a Asia, para llegar a las Indias. Álvaro de Saavedra cumplió con lo que le había ordenado su primo, reunió su flota y atravesó el Océano Pacífico, pero tienen un problema de la que van, y es que divisan un archipiélago que no está cartografiado ni por el canon ni por ningún navegante que haya pasado por allí, ni tampoco los portugueses, porque no hay que olvidar que en aquella época las cartas de navegación eran secreto de Estado y España y Portugal tenían espías en las capitales de los respectivos países para conseguir las cartas de navegación. Y Álvaro de Saavedra consigue divisar un archipiélago que nadie había visto antes. Ese archipiélago eran las Islas Hawái.
como los vientos alisos pasan por el Pacífico Norte y la vuelta desde las Islas Filipinas, lo que más tarde será el Galeón de Manila, la vuelta desde las Filipinas hasta Acapulco, en México, el archipiélago de las Islas Hawái se queda en medio, a varios miles de kilómetros de distancia. Por lo tanto, nadie puede llegar allí. Sin embargo, Álvaro de Saavedra, siguiendo una ruta distinta a la que se va a seguir años después, va a conseguir llegar a las Islas Hawái. Esa misma noche, cuando están planeando acercarse a la isla, les sorprende una tormenta y 2 de los barcos se pierden. La única que sobrevive es la propia nave de Álvaro de Saavedra, que después de 3 días intentando buscar a los otros 2 barcos, sigue su ruta y consigue llegar a Indonesia. Álvaro de Saavedra, igual que Loaysa y el Cano, va a morir de las enfermedades tropicales, como la mayoría, como el 80% de los miembros de la expedición que tenía como objetivo conquistar las Molucas. Pero el caso de las Hawái es que en el año 2013 se descubrieron los restos de los 2 galeones españoles que habían naufragado allí. Y investigando se descubrió que en 1544 otro capitán español llamado Juan de Gariano había conseguido llegar a las costas de Hawái y había conseguido volver a avistarlas. En varios mapas de la época de Felipe II se puede ver al archipiélago de Hawái, pero nunca hubo un deseo por parte ni de la corte en aquella época, en tiempos de Álvaro de Saavedra, ni en tiempos de Felipe II, nunca hubo un interés para tomar las Islas Hawái. Simplemente más o menos se conocía su existencia, pero nunca se hizo ningún intento para plantar una cruz en las Islas Hawái. Por lo tanto, no es de extrañar que el capitán James Cook, 250 años después, arrogase la autoridad de haber descubierto el archipiélago, porque España se había olvidado completamente de él. Y siguiendo en la segunda mitad del siglo XVI, siguiendo con los hitos, podemos ver un caso muy especial, y es el caso de Juan Fernández. Juan Fernández es uno de los marinos más brillantes que hemos tenido y, sin embargo, uno de los marinos más olvidados. Tuvo el honor de haber descubierto un archipiélago cerca de las costas de Chile que hoy lleva su nombre, el archipiélago Juan Fernández, y de haber descubierto una ruta parecida a la corriente del Golfo que había descubierto Antón de Alaminos, pero en miniatura. La ruta que tenían que seguir los barcos españoles desde el Callao hasta el Paraíso duraba 6 meses, pero Juan Fernández, que se había entrenado en aquellas costas y que conocía muy bien aquellas costas, había conseguido descubrir otra corriente que acortaba el tiempo en tan solo un mes. Es decir, antes tardaba 6 meses y gracias a las exploraciones de Juan Fernández solo se tardaba 1. La cuestión es que Juan Fernández, que tenía la ambición de atravesar todo el Océano Pacífico para llegar a las Indias, consiguió convencer al virrey de Perú para que le financiase la expedición. Y así fue. Financió un barco entero cargado con todas las provisiones y todas las armas necesarias para poder atravesar el peligrosísimo Océano Pacífico Sur. ¿Por qué peligroso? Porque en el Océano Pacífico Sur no sopla el viento. En el Océano Pacífico Norte, la parte norte, soplan los vientos alisios, como he dicho, pero en el Pacífico Sur no, apenas hay viento y es un grave peligro. Hoy ya no es ningún peligro por el funcionamiento de los barcos, pero en aquella época sí suponía un gran peligro porque suponía estar 2 o 3 semanas a la deriva sin ningún atisbo de viento, lo cual se podía suponer la muerte por hambruna de todos los miembros de la expedición si no conseguían llegar a puerto rápido. Y es en esto que Juan Fernández, capitán de su barco, atraviesa todo el Océano Pacífico Sur de forma milagrosa y consigue llegar a lo que él va a describir en sus cartas como un archipiélago formado por 2 islas, la pequeña, la del norte, más achatada, y la del sur, alargada y estrecha, lo cual coincide con la descripción de Nueva Zelanda. Varios arqueólogos, siguiendo lo que puede ser el descubrimiento de Nueva Zelanda, han encontrado restos españoles en Nueva Zelanda, como diversos cañones y un morrión se ha descubierto. Por lo tanto, Juan Fernández seguramente descubrió eso en Nueva Zelanda. No tiene el honor de que fuese así, el honor se lo lleva un holandés, que es Abel Tasman, que descubrió también Tasmania, pero es Juan Fernández el que tiene el mérito de descubrir las islas de Nueva Zelanda, y al contar toda su historia de todo su viaje y de cómo han cartografiado todas las costas de Nueva Zelanda, es el propio virrey de Perú el que le dice que no quiere saber nada de lo que ha ocurrido en la expedición. Juan Fernández va a quedar
prácticamente expulsado de la Marina, no va a tener ningún cargo significativo en el resto de su vida y su descubrimiento va a quedar almacenado y olvidado en la historia. Inmediatamente después, por esos días en los que Juan Fernández se embarcaba en el descubrimiento de Nueva Zelanda, los españoles ya habían llegado a las Islas Filipinas. Las Islas Filipinas es un caso único en la historia, porque la capital de las Islas Filipinas, Manila, es la única ciudad europea fundada en Asia. Es la única ciudad que ha conseguido unir a europeos, africanos y asiáticos todos, europeos, americanos, asiáticos y africanos todos en una única ciudad. La ciudad, Manila, fue fundada por Miguel López de Legazpi, un vasco, con ayuda de Andrés de Urdaneta, que había participado en la expedición de la conquista de las Molucas de Loaiza y Elcano. La cuestión es que después de haber conseguido conquistar Manila, habían tenido que defender. El archipiélago de Manila es un archipiélago con miles y miles de islas. En un mapa pueden parecer tan solo una veintena de islas, pero son miles y miles. Por lo tanto, el control efectivo del archipiélago nunca fue total y sigue siendo a día de hoy para cualquier gobierno, el gobierno de las Islas Filipinas, es muy complejo poder gobernar todas sus islas. Así es que después de la muerte de Miguel López de Legazpi y después de la muerte de su nieto, que va también a gobernar las Islas Filipinas, va a aparecer un personaje muy curioso que es Francisco de Sande. Francisco de Sande era veterano de las guerras en Europa y se había embarcado rumbo a las Islas Filipinas por orden del rey Felipe II. Felipe II le había nombrado gobernador y le había dicho que tenía que expulsar a los musulmanes que había en las Islas Filipinas y asegurar el control allí. Sande era un hombre de lo más arrogante y un hombre que se puede decir que puede decirse que era racista. Trataba a todo aquello que no fuese castellano, no le daba ninguna consideración, ningún valor. Así fue como, siguiendo las órdenes del propio rey Felipe II, desembarca en Borneo y en tan solo 2 días consigue arrasar el sultanato musulmán que hay en el norte de Borneo y hacerse con la mitad de la isla. También consiguió conquistar la isla sur de Filipinas, la isla de Mindanao, que hoy sigue siendo musulmana y que sigue teniendo una fuerte actividad musulmana allí, y consiguió tener un control administrativo efectivo desde Filipinas. Y es desde Manila, perdón. Y es desde allí de Manila desde donde planea y quiere poner en práctica su proyecto más ambicioso, que es la conquista de China. China por aquella época tenía 65 millones de habitantes. España solo tenía 5 millones, por lo tanto hubiese sido un disparate, y fue un disparate para muchos de sus seguidores, que se arrogase la autoridad de que solo unos pocos españoles, unos pocos miles de españoles pudiesen desembarcar en las costas de China y poder llegar hasta Pekín, bautizar al emperador de China y hacer que todo el imperio pudiese ser parte de España. Llegó a haber un personaje aún más arrogante que Francisco de Sande, que era Hernando Riquel. Hernando Riquel era el escriba personal de Francisco de Sande, que llegó a decir la barbaridad de que tan solo 60 españoles podían conquistar toda China. Las diversas órdenes religiosas, como son los dominicos y sobre todo los jesuitas, fueron repartiéndose por toda China, ejerciendo realmente la función de espías. Simplemente el primer europeo en llegar a Pekín y entrevistarse con el propio emperador de China fue un jesuita español. Y fue así como los jesuitas, los dominicos o los franciscanos fueron enviándole poco a poco a Francisco de Sande cartas e información de cómo se organizaba y cómo se había creado el imperio chino. Así que Sande después del éxito de Borneo y el éxito del sur de las Filipinas, se había convencido a sí mismo de que con 6.000 o 7.000 soldados españoles y 3 flotas era capaz de desembarcar en Fujian, que era la provincia más costera de China, y desembarcar, conquistarla y más tarde seguir hacia el norte hasta Pekín y conquistar toda China. Y los argumentos que esgrimió para justificar la invasión, que jamás se puso en práctica, recuerdan mucho a los argumentos que dio George Bush en la Segunda Guerra del Golfo cuando invadió Irak. Apoyándose sobre todo los dominicos, que tenían una fuerte influencia en Filipinas, Francisco de Sande llegó a decir que los chinos eran capaces de vender a sus propios hijos,
que eran sodomitas, que eran caníbales y que tenían armas, que tenían una serie de armas y una serie de ejércitos que no existían realmente, que eran capaces de pulverizar una ciudad en un instante, lo cual recuerda mucho a la idea de las armas de destrucción masiva que se inventó George Bush durante la guerra de Irak. Todo el plan esgrimido era realmente un buen plan. Los chinos, a pesar de que habían creado la pólvora, habían creado la artillería y tenían una buena flota, las armas y el entrenamiento de los chinos era penoso. Por lo tanto, un ejército de varios miles de hombres españoles no hubiese tenido las cosas demasiado difíciles para poder tomar la costa china. Y en estas, Francisco de Sande consiguió enviarle el plan a Felipe II, le envió todos los detalles, cuáles eran los números, cuántas provisiones eran falta, cuántos cañones, cuántos barcos y cuántos oficiales necesitaría para tamaña empresa. Sin embargo, el rey Felipe II, que vio que sus argumentos eran convincentes cuando en realidad era un disparate, le dijo que tal vez en un futuro próximo le daría la aceptación, le aceptaría el plan. Sin embargo, poco después de que Francisco de Sande enviase la solicitud al rey Felipe II, pues España entró en guerra con Inglaterra y poco después entramos en guerra con Francia, por lo tanto fue imposible, materialmente imposible que la invasión de China se fuese efectiva. Para más, Japón, el shogun de Japón nos declaró la guerra y envió una flota al norte de las Filipinas para invadir Luzón, por lo tanto la invasión de China tuvo que ser cancelada. Pero recuerda mucho a la idea de avanzar sin límites, hasta el deseo de querer enfrentarse a un imperio tan inmenso como es China y que era inmensamente mucho más grande que España. Tenía muchísima más población y, sin embargo, los españoles, en esa arrogancia de querer conquistar el mundo, intentaron, al menos planearon invadir China, por lo tanto es su mérito. Siguiendo con el descubrimiento de los archipiélagos, todos los descubrimientos fueron en estas propias décadas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI, que es donde se construyen los grandes galeones españoles que tanta fama tienen a través de Hollywood. Las diferentes expediciones españolas se lanzaron a descubrir archipiélagos por todo el Océano Pacífico. Del mismo modo que había un Zipango, que era Japón, lleno de riquezas, del mismo modo que había unas Indias, del mismo modo que había una de las Filipinas, muchos capitanes y almirantes españoles, en esa idea de avanzar sin límites hacia un imperio universal, querían a ver si en el Pacífico Sur había también archipiélagos. Tenían en parte razón, como se puede ver con el ejemplo de Juan Fernández, que descubrió Nueva Zelanda, que sí había archipiélagos en el Océano Pacífico Sur. La cuestión es que de no tanto valor. Y es en estas que aparece un personaje llamado Álvaro de Mendaña. Álvaro de Mendaña, al igual que Juan Fernández, es uno de nuestros mejores oficiales navales y uno de los, en parte olvidados. Mendaña recuperó la idea de los griegos de que había un ancestral y legendario continente llamado Antíctona, que más tarde la palabra Antíctona dará como resultado Antártida. La idea de la Antíctona había sido promulgada por los filósofos griegos de Alejandría, dirigidos por Eratóstenes de Cirene. Habían promulgado simplemente de que en el hemisferio norte había demasiada masa terrestre, por lo tanto en el hemisferio sur tenía que haber un megacontinente, porque de no ser así la Tierra volcaría. Por lo tanto era necesario que hubiese un megacontinente en el sur para poder equilibrar la esfera de la Tierra. Y a ese continente Eratóstenes de Cirene le llamó la Antíctona. En el siglo XVI, en la fiebre de los descubrimientos y de las expediciones, Álvaro de Mendaña recupera esa idea y se lanza al descubrimiento de la Antíctona para ver si puede llegar. No va a llegar nunca porque efectivamente en el Pacífico Sur no hay ningún continente de esas proporciones. Está Australia, el cual va a ser localizado por otra expedición después de él, pero sí que va a conseguir hacer dos viajes donde va a descubrir una serie de archipiélagos como son, por ejemplo, las Islas Marshall o las Islas de los Ladrones. En la primera expedición, cuando tenía tan solo 25 años, descubre las Islas Salomón y uno de sus capitanes, Pedro de Ortega, que era de Sevilla, de un pueblo llamado Guadalcanal, se desvía de la expedición por órdenes del propio Mendaña y consigue descubrir una isla que va a bautizar con el nombre de su pueblo, que es la isla de Guadalcanal, donde tuvo lugar una de las batallas más sangrientas de toda la Segunda Guerra Mundial. Las Islas Salomón van a ser el objeto de, si bien Mendaña se va a olvidar, una vez descubierto el archipiélago de la Salomón,
Mendaña se va a olvidar de la búsqueda de la Antíctona y se va a centrar en la conquista más realista de la Salomón. En 1569 vuelve a México y no va a ser muchos años más tarde, hasta 1595, donde va a organizar una segunda expedición con el permiso del anciano rey Felipe II, que le permite volver a las Islas Salomón. Fue con 4 barcos, y de esos 4 barcos solo volvió uno, y el propio Álvaro de Mendaña perdió la vida en la segunda expedición. Y fue su propia mujer, Isabel de Barreto, quien tomó el mando del único barco que le quedaba para volver a las Islas Filipinas. Fue en esta expedición también, en la segunda, entre 1595 y 1596, donde va a participar un taciturno personaje que va a tener una destacada actuación unos años después, que es Pedro Fernández de Quirós. A pesar de su nombre, que Fernández de Quirós era de Coimbra, era portugués. Por lo tanto, es el claro ejemplo de que las líneas trazadas por el Tratado de Tordesillas entre españoles y portugueses no eran nada claras. Por un lado, había una enemistad declarada por la posesión de las Indias Orientales, pero en 1595, una vez hecha la anexión entre España y Portugal, una vez que España se anexionase Portugal, había una especie de unión, no muy bien entendida, pero había una unión bajo la figura del rey Felipe II. Como bien he dicho, de los 4 barcos solo volvió uno, y los otros 3 se hundieron en las Islas Salomón, a causa de las propias disputas entre los españoles, que no se habían puesto de acuerdo de qué pedazo de tierra se quedaría cada conquistador. Pero lo que llama la atención de esta segunda expedición es que se quiso hacer un control efectivo del archipiélago, pero no pudo ser. El propio Mendaña murió de malaria, como tantos otros aventureros españoles, y su mujer, Isabel de Barreto, junto con el mencionado Pedro Fernández de Quirós, volvieron a Manila. A pesar de que se sabe que descubrió centenares de islas y una serie de archipiélagos muy importantes, pero fue la propia muerte del propio Mendaña y fue el poco prestigio y el poco empeño que hubo desde Madrid de controlar esos archipiélagos lo que hizo que su labor fuese en parte olvidada. Siguiendo con los hitos, podemos lanzarnos... Un momento. Hubo uno de los barcos de Mendaña, llamado la Santa Isabel, que fue uno de los barcos que se perdió, fue uno de los 3 barcos que inevitablemente se perdió, pero fue un caso muy particular porque se desvió cargado de civiles, no iba cargado de militares, se desvió hacia el oeste y se perdió su pista. Cuando la expedición de Mendaña volvió a casa, se informó al virrey de Nueva España de que uno de sus barcos se había perdido, no se había hundido, simplemente lo habían perdido por el camino. Por lo tanto, el virrey de Nueva España envió otro barco llamado la Santa Bárbara, un gran galeón cargado con 30 cañones, a buscar a la Santa Isabel. Jamás se supo nada más de la Santa Bárbara. Dos galeones españoles desaparecieron sin saber nada de ellos. En el siglo XX, nuevamente, del mismo modo que se hizo unas excavaciones arqueológicas a cuenta de Francisco de Oces, hubo también un equipo de arqueólogos australianos que localizaron un cañón en una bahía australiana que ponía Santa Bárbara y el escudo del rey Felipe II. Y siguiendo las pistas también encontraron una serie de restos españoles en las costas de Australia, lo cual puede indicar que la Santa Bárbara, el barco que partió desde México, probablemente llegase a Australia siguiendo la pista a la Santa Isabel, pero jamás regresaron a casa. En 1603, con ya el rey Felipe III, que tiene mala fama por haber dado todo su poder al duque de Lerma, aparece un extraño personaje llamado don Gabriel de Castilla. En los años de Felipe III, sobre todo en sus primeros años hasta 1613, el reinado de Felipe III fue mucho más corto que el de su padre, los indios del sur de Chile, al sur del río Biobío, se sublevaron contra la corona española. Eran de una tribu llamada los mapuches, que hoy sigue habiendo un conflicto con esa tribu en el sur de Chile, que provocaron una rebelión contra las autoridades españolas. Al principio solo parecía un grupo de unos pocos miles de indígenas, pero poco a poco consiguieron hacerse con caballos, consiguieron hacerse con material militar y supusieron un auténtico peligro y una auténtica amenaza para la presencia española en el sur de Chile. Tanto fue así que el conflicto en el sur de Chile no finalizó hasta 1885. O sea, una vez
la emancipación de América. Una vez que se estableciesen las repúblicas independientes, la República de Argentina y la República de Chile tuvieron que enfrentarse también al problema de los mapuches hasta 1885. Y es en esto que aparece don Gabriel de Castilla, que poco tuvo que ver con el problema con los mapuches, pero Gabriel de Castilla, que era un marino bastante bien formado y que había conseguido el grado de almirante, estaba destinado en la costa del sur de Chile y tenía la orden de patrullar las aguas de Chile, porque había una serie de flotas de piratas holandeses que amenazaban con ayudar a los mapuches a seguir con la rebelión. En esto que de Valparaíso, don Gabriel de Castilla organiza una flota de 3 barcos bien armados y se pone rumbo sur. No encuentra a los piratas holandeses, no encuentra ni uno solo de los barcos holandeses que amenazaban aquellas aguas y consigue poner rumbo sur. Era un personaje muy interesado por la exploración, por lo tanto atravesó todo el cono sur americano, descubrió las islas Shetland del sur y llegando aún más al sur, llegó a la Antártida. Él mismo describe la Antártida como una pared de hielo, una pared inexorable de hielo a la cual no puede ser habitable y donde hace unas temperaturas donde el ser humano no puede vivir. Él mismo describe que hay unas islas enormes de hielo que son tan grandes como un barco, se refería a los icebergs. Volviendo sobre sus pasos, vuelve a Valparaíso y anuncia el descubrimiento de que ha llegado hasta una enorme e inmensa tierra helada que parece ser la Antíctona, la famosa Antíctona que había buscado Mendaña. Parece que él ha sido el descubridor, y efectivamente había sido el descubridor de la Antíctona, que pasaría a llamarse la Antártida. Sin embargo, como nadie puede conquistar el Polo Sur, pues evidentemente no hubo un interés tampoco de las autoridades españolas de volver a enviar una expedición a la Antártida, que se descubrió de forma accidental por el interés del almirante, y por lo tanto el descubrimiento del continente, al igual que el de Australia, quedó oculto. Pocos años después, en nuestro siguiente hito, podemos observar el regreso de Pedro Fernández de Quirós. Pedro Fernández de Quirós, que había sobrevivido a la expedición de Mendaña, quiere su momento de gloria. Del mismo modo que muchos otros almirantes españoles como Villalobos o como Mendaña habían tenido su momento de gloria, él quería ahora tener su propia expedición y lo logra. Consigue convencer al rey Felipe III de que le dé una flota, esta vez de 3 barcos, y que le dé un vicealmirante cuyo nombre va a ser Luis Báez de Torres, que es el verdadero héroe de esta expedición. Fernández de Quirós va al Océano Pacífico Sur con la misma idea de conquistar un archipiélago, de dar a España otro archipiélago lleno de riquezas y llena de oportunidades para los españoles, pero lejos de conseguir eso, a medio camino va a descubrir una isla que va a llamar Australia de Nueva Jerusalén, por el nombre de que se le daba a la Tierra Australis Incógnita, un continente que del mismo modo que la Antíctona, se presumía que había un enorme territorio que estaba unido a Nueva Guinea. Nueva Guinea no estaba concebido en los mapas de la época como una isla, sino como parte de un enorme territorio. Antes de que lleguen a Australia el continente, la expedición se separa en 2. Fernández de Quirós va a tener que volver sobre sus pasos, va a tener que volver a Manila con las manos vacías y todo su prestigio se va a ir al traste. Va a ser despedido de su cargo de almirante y va a ser postrado a una esquina. Por su parte, Luis Báez de Torres, lejos de abandonar la propuesta de su almirante, busca durante semanas a su superior y consigue descubrir que Nueva Guinea no es parte de ningún continente, sino que es una isla. Y poniendo rumbo sur, consigue descubrir Australia y desembarcar en Australia. Fue la única expedición española que descubrió Australia y que volvió para informar de su descubrimiento. Y sin embargo, ¿por qué ha quedado tan oculto? Porque, como he dicho, la isla que había descubierto Fernández de Quirós se llamaba Australia de Nueva Jerusalén, de modo que cuando Luis Báez de Torres volvió a casa meses después, dijo que había llegado hasta Australia, pero las autoridades españolas, igual que el virrey
el virrey de Nueva España, que era el encargado de las Islas Filipinas, que creyó que se refería a la isla de Australia de Nueva Jerusalén, que había sido descubierta por Fernández de Quirós. Por lo tanto, el descubrimiento del continente australiano quedó oculto en un error entre las cartas, entre los documentos, la burocracia y los nombres y los miles de nombres que ponían a las islas. Hubo un error y hizo que el gran descubrimiento quedase oculto. Como podemos ver, de los 6 continentes que tiene la Tierra, 3 son descubiertos por España: América, Australia y la Antártida. Por lo tanto, no es que España descubriese un nuevo mundo, es que España descubrió el mundo entero. Como decía don Gustavo Bueno, la realidad histórica de España es una realidad histórica única. No se puede entender la historia del mundo sin España. Y es descubriendo, una vez descubierta América y conquistada América, cuando se lanzan a conquistar la otra mitad del mundo, es cuando realmente consiguen cerrar la idea de esfera. Y cuando le entregan a la humanidad la idea de esfera, pero material. No es la idea de una tierra plana llena de territorios y de mares, no, es la idea de esfera que iba en parte en contra de las doctrinas de la religión, de la Iglesia Católica, pero fue España quien promulgó la idea del planeta Tierra. Y fue precisamente esa idea la que fue promulgada en muchos tratados de matemáticas y de filosofía a finales del XVI y principios del XVII. El siguiente hito probablemente ya no tiene nada que ver con las historias de descubrir archipiélagos en el Océano Pacífico, que es donde se centró gran parte de la actividad española en el siglo XVI. El personaje que ahora se presenta es un jesuita. Su nombre era Pedro Páez Jaramillo. Pedro Páez Jaramillo se formó en diversas universidades en España y cuando tenía alrededor de 30 años se marchó a la India, a Goa, a predicar el Evangelio junto con otro jesuita español. Allí tuvieron bastante éxito, en Goa, cuya capital es la ciudad que sirve de capital es Vasco da Gama, en honor al almirante portugués, y fue desde allí donde Pedro Páez Jaramillo propuso a su compañero y a otros jesuitas irse a África a predicar el Evangelio, y donde era la parte de África la más efectiva, la que pudiese ser más efectiva para predicar el Evangelio: Etiopía. En Etiopía había una comunidad judía y había tenido varios contactos con los portugueses, no era tierra nueva para los hispanos. Por lo tanto, Jaramillo tiene el empeño de predicar el Evangelio a Etiopía y allí se va con sus compañeros. Es precisamente la capital de Etiopía, que es la sede del Negus, del rey de Etiopía, donde hay una guarnición de 200 soldados españoles, que es muy poco. La cuestión es que en 1603, el mismo año en que don Gabriel de Castilla descubre la Antártida, Páez Jaramillo va a conseguir bautizar al Negus de Etiopía. Va a abandonar su religión y va a convertirse al catolicismo. Esto va a ser un error por parte del Negus de Etiopía, que se va a tener que enfrentar a una sublevación que le va a deponer y que va a conseguir que la guarnición española de 200 hombres sea aniquilada por los rebeldes. Y son los propios rebeldes quienes ponen precio a la cabeza de Jaramillo y de sus compañeros. Y Jaramillo, que es el único que consigue sobrevivir, consigue integrarse entre las diferentes tribus indígenas de África. Consigue pasar 15 años entre ellas, aprendió sus costumbres, consiguió aprender a hablar etíope y consiguió conocer la geografía del terreno, consiguió conocer cómo eran las riberas del Nilo. Y es en el Nilo, en su gran fascinación, como él va a escribir, sentí una gran emoción al descubrir lo que habían soñado Ciro el Grande, Alejandro Magno, Julio César, que era llegar a las fuentes del Nilo. Hoy sabemos que el Nilo no tiene unas fuentes, realmente nace en dos partes, que es el Nilo Blanco y el Nilo Azul. El Nilo Azul es el que va a ser descubierto por Páez Jaramillo. En 1618, este año se cumplen 400 años, Páez Jaramillo atravesó varios centenares de kilómetros acompañado de un grupo de indígenas, en río arriba caminando, y consigue descubrir el nacimiento del Nilo Azul, 250 años antes que Livingstone y Stanley en el siglo XIX. Y 150 años antes que la primera expedición británica en busca de las fuentes del Nilo. Páez Jaramillo jamás regresó a España. Cuando volvió, cuando el nuevo rey de Etiopía le permitió volver a la capital, Páez Jaramillo ya era un hombre anciano y consiguió publicar una obra llamada Historia de Etiopía, que fue desclasificada hace unos pocos años. Está escrita en etíope, la lengua nativa de los indígenas,
y fue allí precisamente donde murió. Sigue enterrado allí, en la capital de Etiopía, en Addis Abeba, y como el escaso contacto, el nulo contacto que tuvo con la península ibérica hizo que su gran descubrimiento, la llegada al nacimiento del Nilo Azul, fuese completamente olvidada. A pesar de la nula conexión con la península, no hay que olvidar tampoco que España tuvo una escasa presencia en África. Lo intentó, consiguió dominar Madagascar, consiguió dominar Mozambique y Kenia, pero no pudo tener toda la presencia que quisiera. Y por último, damos un salto hasta el siglo XVIII, a la época de Carlos III, cosa que no tiene nada que ver con la época de los Austrias, que es donde tuvieron lugar la gran mayoría de los hitos. El caso de Alaska es probablemente el más complejo de todos, porque ocupó tres décadas, como bien pueden ver, y requirió el esfuerzo de gente muy diferente para esta labor. Requirió el esfuerzo de misioneros, de navegantes y de exploradores que tuvieron como el objetivo de frenar al Imperio ruso. Por aquel entonces Alaska era un territorio del Imperio ruso y tenía también algunos territorios de lo que hoy es Canadá. Habían conseguido descender desde el norte hacia la costa oeste de Canadá buscando zonas cálidas y amenazaban con las posesiones españolas en Norteamérica. Y es allí donde, en tiempos de Carlos III, una serie de exploradores y misioneros españoles se proponen pararles los pies a los rusos. Hay un personaje clave en el caso de Alaska, que es el de Fray Junípero Serra, que fue canonizado por el Papa Francisco en 2015. Junípero Serra, que se le atribuye el bautizo de más de 7.000 indígenas, consiguió fundar cerca de 54 misiones en toda Norteamérica y tiene el honor de haber fundado, junto con Gaspar de Portolá, un explorador español, el haber fundado en 1769 San Diego, la gran ciudad norteamericana que hoy sirve de base a los marines estadounidenses. Por aquellas mismas fechas se fundan los presidios de Los Ángeles y San Francisco, las importantes ciudades de la costa oeste de Estados Unidos, para crear realmente una base efectiva sobre el oeste español. Los primeros en haber conseguido dominar aquellas tierras, las tierras áridas del oeste americano, habían sido los dragones de Nueva España. Los dragones, como así se les llamaba, eran realmente vaqueros, muchos de ellos llegados del Guadalquivir, donde había un estilo de vida vaquero, que tenían como objetivo proteger aquellas tierras de los apaches y más tarde de los comanches. La cuestión es que ahora, en estas fechas, aparte de enfrentarse a los comanches, tenían que enfrentarse al Imperio ruso, que amenazaba con invadir Norteamérica. Una vez creada esa base de esas 54 misiones de San Junípero Serra, esos presidios como los de Los Ángeles y San Francisco, como una serie de exploradores españoles se lanzan hasta Alaska. Uno de ellos, Francisco de Bodega, consigue zarpar con dos expediciones, una en 1775 y otra en 1779, donde consigue divisar algunos asentamientos rusos en la costa oeste de Alaska, confirmando que era una amenaza real, pero no era tan grande como se había imaginado. Otro explorador español llamado Fidalgo, Sebastián Fidalgo, consiguió llegar hasta Alaska y consiguió fundar allí dos ciudades, una de ellas llamada Córdoba y otra llamada Valdez, las cuales hoy todavía existen, pequeñas, con apenas 10.000 personas como población, pero son ciudades que todavía existen y que tienen su nombre original. Esas dos ciudades fueron fundadas precisamente en 1790, cuando el Imperio Español estaba a punto de desmoronarse. Y fue al principio de 1791 cuando comenzaron las disputas con los británicos, porque los rusos y los españoles no eran los únicos que querían dominar Norteamérica, también los británicos, que se habían hecho con gran parte de Canadá y que querían toda Canadá, con los que estaba habiendo problemas. Hay una isla en el oeste de Alaska llamada Nootka, que se llama así por el nombre que le dieron los nativos, que estuvo bajo posesión española apenas 5 años. Hubo un explorador inglés llamado Vancouver que reclamó para sí la isla de Nootka y los españoles finalmente tuvieron que capitular en 1791. Francisco de Bodega, el navegante español que había organizado dos expediciones, entabló conversaciones con Vancouver, pero fue imposible convencerle de que Nootka siguiese siendo español.
Alaska no pudo ser retenida por más tiempo. Las dos ciudades que hoy todavía existen fueron abandonadas, prácticamente abandonadas, quedaron en manos de los británicos y los rusos se replegaron. Por lo tanto, el norte, las posesiones españolas de Norteamérica quedaron a salvo. Poco después de 1794, de la capitulación de Nootka, en 1810 se produce el primer grito independentista. En 1824 todo el Imperio Español se viene abajo. Pero no se viene abajo por una potencia extranjera, como podría ser el Imperio Ruso o el Imperio Británico, que invade el Imperio Español, sino que se desmorona porque la propia voluntad de los habitantes del Imperio Español. Son los propios habitantes, los criollos, muchos de ellos influenciados por Gran Bretaña, como Simón Bolívar, como José de San Martín, los que desean que el Imperio Español desaparezca, influidos, entre otras cosas, por la leyenda negra que todavía hoy persiste. Una leyenda negra que da en el siglo XVI, en tiempos de Felipe II, que tuvo una gran influencia a principios del siglo XIX y que todavía se mantiene hoy como una gran lacra. Sin embargo, como bien señalaba al inicio de mi exposición, España es heredera de Roma. España es la gran heredera de Roma y es lo que le hace ser diferente a todos los demás imperios, junto con Portugal, otro gran heredero de Roma, no tanto por la influencia europea de Gran Bretaña y de Francia sobre Portugal, pero que tiene una similitud con España. Del mismo modo que hubo un renacimiento sobre las bases de la cultura clásica, hubo un renacimiento en la Italia del siglo XV y el siglo XVI, va a volver a haber un renacimiento del Imperio Español. Pero no un renacimiento basado en las armas, ni en el descubrimiento de nuevos archipiélagos, ni en los galeones, ni en los tercios de Flandes, sino un renacimiento basado en las ideas, en la idea de que pueda haber un idioma universal, en la idea de que pueda haber una nación que abarque todas las tierras, un proyecto universal que pueda juntar a todos los pueblos de todo el mundo. Y ese proyecto universal es el que tiene España. La clave de por qué esa idea todavía puede persistir hoy es porque España, en contra de otros imperios, es porque España no cometió un error que sí cometió Roma, que fue el construir muros. Roma llegó una época, en tiempos del emperador Adriano, que era hispano, llegó un momento donde se puso límites a sí misma. Se puso una serie de muros, como es el muro de Adriano, que hoy todavía marca la frontera entre Inglaterra y Escocia, y son esos propios muros, los limes imperi, los que provocan que Roma no pueda avanzar más, los propios romanos, las propias autoridades romanas reconozcan que el Imperio Romano no da más de sí. Eso jamás ocurrió en el caso de España. Después de la hecatombe de la paz de Westfalia, de la hecatombe de la paz de los Pirineos de 1659, vuelve a haber un intento de volver a echar arriba al Imperio Español en el siglo XVIII de la mano de los Borbones, que se pudo ver sobre todo en la figura de Carlos III, que hizo efectiva que el Imperio Español volviese a relucir. No como primera potencia, porque fue imposible, pero sí como una potencia marítima que pudo enfrentarse a los ingleses y a los holandeses en una gran cantidad y diversa de situaciones. Es la clave para que la idea de España como concepto universal, la idea de Gustavo Bueno, de una idea para avanzar sin límites aún exista, es que España jamás se ha puesto límites a sí misma. Jamás se ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Nunca ha ocurrido eso. Siempre ha sido el avanzar sin límites e integrar de todos los métodos posibles a todos los pueblos del mundo, mediante la evangelización, como pudo ser cuando el rey de España sometió a su mando a la Iglesia Católica, o como pudo ser a través de la conquista o del comercio. Pero jamás fue como otros imperios, los imperios de muerte, como dice Erasmus Darwin, que se dedicaban a hacer factorías, mientras el Imperio Español se dedicaba a hacer universidades y hospitales. Es la gran diferencia entre España, que es algo más que una nación, es un proyecto universal que tiende siempre a dominar el mundo. Está, vale.
supongo que yo particularmente, como supongo que todos los aquí presentes, pues yo particularmente, vamos, he quedado admirado de la precocidad intelectual de Javier, ¿no? Que ha sido capaz durante un tiempo bastante extenso, no solamente de demostrar que ha entrado en la filosofía de Gustavo Bueno y que pues domina conceptos básicos de su filosofía de la historia y de la política, ¿no? Como la idea de imperio, porque ha hecho una reexposición, a mi juicio, correcta, con la corta edad que él tiene, ¿no? Si lo comparamos a los que llevamos muchos años leyéndolo, pues claro, yo he quedado admirado, ¿no? Realmente como él ha sabido, pues en poco tiempo y en unas pinceladas, hacer un buen recorrido por esa noción tan potente que le permite a él estudiar la historia y ver la historia desde unas coordenadas pues más ricas que las que pueden ofrecer otros manuales, ¿no? Esto realmente me parece absolutamente pues admirable, ¿no? Y luego nos ha ofrecido, pues claro, una lista de hitos que le ha puesto el adjetivo de olvidados. Y yo quiero hacer hincapié precisamente en el contenido de su exposición, que ofrece, pues, vamos, que es muy rica, es muy fecunda, su exposición, porque eso permite ahora hacer un diálogo. Yo voy a intentar establecerlo con él, a ver qué le parece y que él recoja y me conteste, pues muy fructífero, un diálogo muy fructífero, tanto por la idea de descubrimiento como por la idea de olvido. Son dos nociones, y bueno, y luego lo de la leyenda negra, vamos a decir algo sobre ello. En cuanto a la idea de descubrimiento, ¿no? Lo que tú nos has mostrado aquí, pues sería, de entre todos los descubrimientos posibles, pues un tipo de ellos. Y yo entonces, pues, digamos que para enfocar esta lección magistral que nos ha dado él, pues quisiera recurrir, porque me parece que en nuestra escuela es algo absolutamente fundamental, a un artículo que escribe don Gustavo en 1989, que se titula Teoría de la esfera, a la que tú te has referido continuamente, y el descubrimiento de América. No voy a relatarlo en absoluto, sino reparo en unas nociones que a mí me parece que vienen muy al caso para clasificar lo que tú nos has dicho aquí. O sea, que es el propio don Gustavo al que tú has recurrido, y es la propia idea de esfera que él acuña en este artículo del basilisco. Por cierto, que fue el basilisco número 1 de la segunda época, 1989. Entonces, don Gustavo, en ese artículo, pues en un principio dice que la palabra descubrimiento y los hitos que tú nos has descrito aquí, pues son descubrimientos, pues tiene dos aspectos contrapuestos, o por un lado un aspecto conspectivo, es decir, descubrir es conocer algo nuevo, ¿no? Pero que no es desconocido por otros sujetos, en una palabra, ¿no? Bueno, pero que todo descubrimiento, además de tener esta conspección, que hace referencia a lo fenoménico, pues tiene otro aspecto resolutivo, que tú también te has referido a él realmente, ¿no? Y es cuando eso que se ha apreciado fenoménicamente, pues se domina, se ocupa, y hay pues un desenvolvimiento de eso, y claro, pues hay una resolución. Y en ese sentido, los hitos que tú nos has contado, pues muchos de ellos se mantienen, a mi juicio, en ese primer aspecto conspectivo. ¿Por qué? Pues porque no se llega a dominar, no se llega a ocupar, y es que lo has contrapuesto magistralmente con respecto a otros territorios que fueron descubiertos conspectivamente, pero también dominados. La palabra conquista es perfecta, vamos, digamos que es el término que has escogido perfectamente, ¿no? Muy bien. Pero luego, o sea que por un lado, de lo que nos ha hablado aquí Javier es de unos hitos
del Imperio Español, que no han llegado, pues a ser territorios dominados, porque España no tuvo posibilidades de dominarlo, vamos, en una palabra, y esto lo ha dicho él, es imposible un imperio universal, ¿no?, en el sentido más extenso de la palabra. Pero luego hay otro concepto que me parece todavía más agudo, que nos ofrece don Gustavo, que es que los descubrimientos los agrupa en dos géneros. Un primer género de descubrimiento que él llama manifestativo, que tiene que ver con el reconocer aquello que se ha visto por una comunidad determinada, pues que es reconocido, ¿no?, sencillamente, y que hay indicios pues para seguir avanzando en su conocimiento, ¿verdad? Pero hay un segundo género de descubrimientos que es constitutivo, y es cuando se tienen los instrumentos suficientes para justificar ese descubrimiento, es decir, cuando se llega pues a una definición concreta de lo que es ese continente, es decir, una estructura esencial, y que eso tiene que ver ya con la idea de invención. Es decir, no todo descubrimiento es una invención. Los españoles inventan en la medida en la que determinan esencialmente lo que han descubierto, o sea, lo justifican. Y no es el caso de algunos de estos hitos. Es decir, que de lo que nos habla Javier aquí es precisamente de unos acontecimientos que tienen lugar precisamente pues, en el siglo XVI y XVII, incluso un acontecimiento del siglo XVIII, donde el Imperio Español, pues digamos que ha hecho unos descubrimientos sobre unos territorios que no puede dominar, vamos, en una palabra, no los ha podido dominar. Esta es la cuestión. Y entonces, así como estos otros acontecimientos donde España ha dominado, pues se olvidan menos, pero también, por el efecto de la leyenda negra, como tú has dicho perfectamente, estos otros hitos, o estos acontecimientos, pues son más fáciles de olvidar. Tú ofreces algunas razones, por supuesto, ofreces razones pues de tipo psicológico, por ejemplo, llegas a decir el desprestigio del almirante, ofreces pues razones sociológicas, de la escasa presencia, incluso ofreces argumentos históricos, por la flexibilidad de la frontera. Claro, evidentemente, si no es un territorio dominado, ¿cómo va a haber frontera? Claro, naturalmente, muy bien, o sea que ahí está perfectamente esbozado lo que tú quieres darnos a entender, ¿verdad? Pero podríamos decir, bueno, claro, naturalmente, lo de la leyenda negra, pues es algo así como un alucinógeno, un fármaco que naturalmente produce la amnesia sobre los españoles que no... La leyenda negra lo borra porque está todo eso rodeado de componentes absolutamente oscuros, negros, ¿no? Negrolegendarios, ¿verdad? Y contra esa amnesia, pues tú has tenido la gran virtud de hacer una anamnesis, recordarnos estos hitos, porque toda anamnesis, a su vez, produce en los españoles de bien, pues, ganas de seguir haciendo eso, vamos, la prolepsis, vamos, son términos de don Gustavo que vienen muy al cuento y que tú realmente pues los has... Y tú has hablado de los criollos, ¿no? En el momento actual, a San Martín, a Bolívar, etcétera, pues hay que añadir otra lista, ¿no? Otra lista entre los cuales pues habría que incluir a Maduro, sin duda alguna, que hay un seguidor nuestro, que se llama Alberto Francesi, que le llama borrico, él es también venezolano, y es una palabra muy castellana, ¿verdad? Aparece pues en muchas zarzuelas y en muchos textos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque se olvida de su origen español, aunque hable español, y da cuartelillo en una magnífica conferencia que ofreció él,
pues a la cultura islámica, a la que tú también te has referido. Se pone del lado del enemigo, vamos, en una palabra. Y esto, pues claro, naturalmente produce una amnesia total. El sistema educativo, yo quería preguntarte precisamente, a lo mejor el centro en el que tú estás, pues tienes la suerte de que esto no se produce, pero yo que me he dedicado tanto tiempo a la enseñanza secundaria, a la enseñanza media, en tiempos, cuando yo entré, pues la historia de España se estudiaba en todos sus componentes, y estos hitos, pues claro que se estudiaba. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos padeciendo una avalancha de nacionalismo fragmentario, que tiene por objetivo precisamente borrar, echar veneno sobre lo que podríamos llamar, pues eso, la anamnesis, y sin embargo inventan otra historia, otro narcótico, que es la memoria histórica, que es la otra cara de este narcótico para olvidarnos de asuntos como los que tú has contado. Bueno, y entonces voy terminando en la idea de que, a mi juicio, estas razones que tú ofreces sobre el olvido, pues habría que tener en cuenta otras razones, otras razones también que van desde lo que podríamos llamar razones noseológicas y razones puramente históricas. Al final tú lo has insinuado. A propósito de Alaska, has metido ahí el conflicto entre imperios, entre el imperio español y el imperio británico. En buena medida, esta razón podía aplicarse a los demás acontecimientos, es decir, que claro, has hablado de Tordesillas, ¿verdad? Pues el conflicto entre imperio español e imperio portugués, pues está al orden del día y está dividido el mundo, y entonces unos no pueden entrar en los territorios de los otros, ¿no? Con el imperio británico ocurre exactamente igual, con el imperio francés en la época napoleónica también, sobre todo con lo del Nilo, ¿no? Como podríamos apuntar, ¿verdad? Pero el argumento noseológico, luego vuelvo un poquito a lo del Nilo porque son lecturas que acabo de hacer yo muy recientes, ¿no? Con respecto al argumento noseológico, pues entonces decir que cuando se inicia un proceso que podríamos llamar de descubrimiento manifestativo, ¿verdad? Pues, cuando ese descubrimiento cierra tecnológicamente, desde un punto de vista noseológico podríamos decir que todas las operaciones pues tienden a neutralizarse, es decir, que queda lo descubierto, lo realmente descubierto, y todas las operaciones que han contribuido a ello pues se tiende pues a neutralizar, de la misma manera que los grandes inventos, los grandes descubrimientos en otras ciencias, en este caso de la historia, pues se conoce y se opera con ese descubrimiento justificado, con esa invención, pero no se recuerdan todos los que han participado en este asunto, ¿no? De manera que esa razón también hay. Bueno, y entonces, en relación a la historia, ¿no? Porque los hitos que nos has contado son extraordinarios, no hay, pero yo tengo muy reciente porque además los has citado, ¿no? A Livingstone y a Stanley, pero anteriormente hay que darse cuenta que los ingleses tienen por objetivo precisamente el dominio de África desde el Cairo hasta el Cabo, pasando por Rodesia, por todo lo que les interesa a los ingleses, que es un imperio depredador, y por supuesto África en esos momentos pues estamos en el siglo XVII. No nos olvidemos que Barton y Speke están diciendo que las fuentes del Nilo o bien están en el lago Tanganica o en el lago Victoria, y que es Stanley que le dice, no, es el río Congo. Bueno, pues entonces, ¿qué papel jugaron los españoles ahí? Iniciaron, sin duda, tienen un puesto ahí relevante, sí, pero tampoco conviene sustantivar esa operación española, porque si la sustantivamos y no tenemos en cuenta que realmente el descubrimiento de las fuentes del Nilo es algo que le interesaba al Imperio Británico y los españoles en ese momento no podían meterse ahí, aunque hicieron una pequeña avanzadilla,
porque tú lo has dicho muy bien, ¿no? Páez Jaramillo, pues ¿cómo explicamos esto? Bueno, sencillamente pues que lo que realmente interesó pues fue la resolución inglesa, porque querían dominar África, sin duda alguna. Pero es que antes, esto en el siglo, pues eso, podríamos decir en el siglo XIX, pero ya en el XVIII el conflicto es con Napoleón, claro, porque otro de los grandes del descubrimiento del Nilo, ni más ni menos, pues son las campañas napoleónicas, y la figura de Champollion, claro, sin duda alguna, es decir, es el que descubre el significado de la piedra Rosetta, que por cierto está en el Museo Británico. Yo me he pasado horas enormes, muchas horas estudiando aquello. Naturalmente lo que descifra Champollion de aquello. Rosetta no es que la piedra sea rosa, es negra. Es negra. Se llama Rosetta porque fue descubierta en el delta del Nilo. Y ahí empieza toda la historia, porque a Napoleón le interesaba bloquear a los ingleses. Luego, los olvidos, en este caso, pues tiene que ver con una dialéctica de imperios que no lo podemos olvidar. Y que si nosotros, y con esto pues doy por terminada esta intervención para que tú ahora cojas lo que te parezca y hagas tus comentarios oportunos, ¿verdad? Bueno, lo mismo podríamos decir con la Antártida. El verdadero dominio de la Antártida ocurre en 1911-1912. Amundsen, el noruego, y el inglés Scott, un poquito antes de la Primera Guerra Mundial, también en función precisamente de dialéctica de estados, dialéctica de imperios. Claro, es que esto hay que verlo así, ¿verdad? Y entonces la avanzadilla de los españoles, pues ahí hay que verlo en su justa medida, porque una sustantivación de eso, y con esto termino, con ello, si incidimos demasiado en esas aportaciones, podemos incurrir en otro tipo de leyenda, que es la leyenda dorada, que tampoco conviene. Es decir, que la historia de España se tiene que limpiar, por supuesto, de las leyendas negras. Y estos hitos, pues no los podemos olvidar, y tú has hecho muy bien en recordarlos, anamnesis. Pero tampoco podemos caer en la sustantivación de ellos. ¿Por qué? Pues porque la historia tiene sus cauces, y entonces realzar o sustantivar eso supone, de alguna manera, detener el proceso, que tiene su cierre tecnológico en otro momento y con otro imperio. A grandes rasgos esto sería. Pero, francamente, yo me he quedado admirado de algunos otros ejemplos, pero yo creo que ya estoy abusando demasiado, pero con esos dos lo digo porque me resulta más familiar hablar de ello, porque tengo esas lecturas muy recientes. Vuelvo a repetir mi admiración hacia lo que hemos escuchado ahora, y entonces, pues nada, bienvenido a esta casa, y yo pues espero seguir tus pasos y comprobar cómo dentro de pocos años pues nos ofreces una obra ya completamente cerrada, determinada, y nada, enhorabuena, Javier, vamos, admirable lo que has hecho hoy. Muy bien, Javier. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo quería apuntar algunas cosas que has dicho tú sobre el olvido. Sobre que, por ejemplo, el Islam recuerda muy bien. El Islam es una religión, más que una religión, es una ideología política, se podría decir. Sobre todo los suníes. Es una religión que tiene escrito todo desde el inicio de su profeta. No se olvidan absolutamente de nada. Se llaman suníes precisamente porque reúnen todos los dichos y hechos del profeta en una cosa llamada la Suna. Y lo tienen todo ahí escrito y lo siguen al pie de la letra. Y entra en juego el factor religioso para poder poner en práctica todo. Sería ridículo que hoy pusiésemos en práctica cosas del siglo XVI, pero ellos sí que ponen en práctica cosas de la época de su profeta. Y por otro lado, el olvido, como bien decías tú, la leyenda rosa no se puede tampoco caer en la leyenda dorada o la leyenda rosa. Se tiene que contar la historia como es, de manera objetiva.
porque como si en la conquista de América no hubiese habido canallas o delincuentes, Lope de Aguirre o Pedrarias Dávila, que fueron gente sanguinaria que mató a su propia gente e hizo padecer a los indígenas. La cosa es que eso fue una minoría. El 90% de los conquistadores españoles no se dedicaron a ello y no iban solo no eran solo unos sanguinarios analfabetos que iban a buscar oro y plata, era algo más, iban a hacer un proyecto allí. Y sobre todo lo del olvido, el olvido aparte de la leyenda negra que nos la hemos creído nosotros los españoles, es que España perdió en su época y sigue perdiendo ahora la batalla de la propaganda. Perdió la batalla de la propaganda en Flandes o contra la guerra de Inglaterra. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de la Armada Invencible que perdió 100 barcos cuando solo perdió 30? O que los españoles eran unos inútiles que no sabían navegar barcos cuando descubrían archipiélagos y continentes en todo el mundo. Entonces, España perdió, el rey Felipe II perdió la batalla de la burocracia, de la propaganda. A pesar de que era un hombre rodeado de miles de funcionarios, que era un hombre que estaba comprometido con dominar el mundo, con la España, con el ortograma de Asturias sin límites, era un hombre que no consiguió ganar la batalla de la propaganda. Entre otras cosas por quintacolumnistas como Bartolomé de las Casas, que bueno, tenía buenas intenciones, solo que hizo un daño a la imagen española monstruosa. Entonces somos un pueblo, en comparación con el Islam, que estuvo aquí 800 años, somos un pueblo que no recuerda, tiene amnesia. Enfrente a los británicos, que recuerdan las cosas que les gustan, y de los musulmanes, que lo recuerdan todo y se enorgullecen de todo, sea bueno, sea malo, nosotros nos quedamos con que España es un país que no tiene sentido. Como el libro de Gustavo Bueno, España no es un mito, o sea, tiene una base, es lógico pensar en España, pero somos un país que se rechaza a sí mismo. Es como un rechazo crónico y un olvido a un proyecto muy bueno que se construyó hace siglos y que se va a volver a construir ahora porque, como he dicho, no se ha puesto límites. Sí. ¿Alguien quiere hablar? Sí, dos cuestiones separadas, pero Gonzalo Anes en sus últimos años estaba escribiendo, recuerdo porque yo le entrevisté y me lo comentó, que estaba escribiendo la historia de los fenómenos de urbanización en Hispanoamérica, que eran los planteados por los conquistadores. Estamos hablando ya de la conquista avanzada, desde luego. Y bueno, y como he sabido, falleció hace unos pocos años. Yo creo que dejó ese trabajo incompleto o no sé en qué estado ha quedado, pero bueno, él estaba trabajando en ello. Entonces, mi pregunta es si en esa condición generadora del Imperio Español se pueden establecer los campos concretos y materiales en qué consistía, y supongo que uno de ellos es el de construir ciudades. Ciudades que, por ejemplo, en el caso de Lima, que es un dato que se suele aportar muchas veces, ya en el siglo XVII, pero creo que más en el XVIII, el número de camas hospitalarias por habitante en Lima era superior al de ciudades españolas como Valladolid, Salamanca, etcétera, las principales, ¿no? Bueno, entonces, si se puede establecer una pauta o un esquema de en qué consiste efectivamente la conquista generadora. Y ya digo, uno de esos capítulos sería, por supuesto, la creación de ciudades. Segundo apartado dentro de esta pregunta, ¿esa construcción de ciudades sucede también en los imperios depredadores? Se me ocurre preguntar por si hay alguna forma de establecer contraste. Y la segunda cuestión es la conquista de China, es decir, de eso yo creo que el Hugh Thomas en el tomo dedicado a Felipe II hace referencia en los capítulos finales, y sobre esa cuestión, creo recordar que efectivamente en los planes que se le presentan a él o que él recibe y considera, aunque los rechaza, finalmente existe la pretensión de cristianizar China como se cristianizó
Latinoamérica en su momento, vamos, América. Es decir, los dominicos, los jesuitas, los miembros de órdenes religiosas, que son esas tres fundamentalmente, franciscanos, dominicos y jesuitas, no solo están funcionando como espías, sino que están también trabajando pro domo sua, es decir, que llegó el momento, ellos quieren cristianizar o vamos a ver, o difundir el catolicismo y convertir a los habitantes al cristianismo, al catolicismo. Y en ese sentido sería explicable, entiendo, el profundo rechazo no de China sino de Japón a los evangelizadores que están allí y que da lugar a las persecuciones religiosas de los cristianos a lo largo de todo el siglo XVII, a la expulsión, pero sobre todo a la aniquilación, que da lugar a la persecución religiosa probablemente más enérgica y más violenta de la historia, de todo comparable, digo, muy por encima de la persecución soviética, de la persecución en México, de la persecución en España, etcétera, etcétera. Digo, admitiendo el término persecución tal y como en general es considerado, ¿no? Bueno, y que es algo reflejado por la película Silencio, precisamente, de Scorsese, ¿no? Bueno, entonces la pregunta en definitiva es el factor religioso de evangelizar una tierra que era pagana y que, por ejemplo, a San Francisco Javier el misionero, en Japón, porque no llegó a entrar en China, aunque era su pretensión, en Japón, es decir, se relaciona con las capas más elevadas, con la sociedad de los bonzos, pero nunca pudo soportar, y lo manifiesta en sus cartas, nunca pudo soportar, es decir, admiraba la cultura japonesa, consideraba que debía ser evangelizada, evidentemente, pero no pudo soportar nunca, dentro de ese refinamiento, el que los bonzos tuvieran un discipulado con el que se mantenía relaciones sexuales. O sea, era propio de los bonzos, era tener sus discípulos y adolescentes y mantener relaciones con ellos. Es decir, una cosa que era, digamos, perfectamente contemplada por el estamento bonzo, pero que Francisco Javier pues decía que podía entenderlo todo, eso no. Bueno, bien. Entonces, esa pretensión de cristianización dentro de los planes de conquista de China, sí. En este caso he puesto ejemplos de Japón, pero bueno, que nos valdría. Pues en cuanto a las ciudades de Sudamérica, pues las ciudades fueron clave para la dominación de América. O sea, Hernán Cortés lo primero que hace nada más desembarcar es fundar Veracruz. Lo primero que se hacía era crear una misión, como fue el caso de San Junípero Serra, y era crear una misión, un hospital y una escuela. Y a partir de ahí, lo que se llamaba una misión, pues se creaba lo que era la ciudad. Hoy, pues, Caracas, Río de Janeiro, Sao Paulo, Bogotá, Lima, Buenos Aires, son todas ciudades fundadas por españoles. Incluso Río de Janeiro y Sao Paulo, que son ciudades de Brasil, fueron fundadas por un español, San José de Anchieta, un jesuita español que fundó Río de Janeiro y Sao Paulo. Entonces, la ciudad en sí fue clave para poder, como un lugar de control de toda la región. No se podía, como dije antes, el rey de España no podía dominar todo el mundo, no podía estar en todas partes a la vez. Las comunicaciones eran lentísimas, llegaba un año en llegar una carta hasta Madrid. Por lo tanto, lo que se hacía era dar una cierta independencia a los gobernadores, a los virreyes, que actuaban férreamente desde las ciudades. Y era precisamente desde tres ciudades, que eran Veracruz, Nombre de Dios, y Cartagena de Indias, de donde salían las flotas cargadas de oro y plata para aquí de España. Por lo tanto, sí, la construcción de ciudades fue clave para la dominación de América. Y en cuanto a las ciudades en los imperios depredadores, se usan otras ya creadas. O sea, en el caso de Australia, por ejemplo, Australia era la cárcel, los ingleses lo usaron como cárcel aquellos. Simplemente crearon un presidio, crearon una cárcel, una serie de calabozos y lo usaron como un calabozo. O Bombay, que fue en la India, que fue ciudad española precisamente, fue ciudad española, simplemente la usaron como capital del Raj británico. O sea, no se crean realmente ciudades en los imperios depredadores. Se crean factorías, se crean prisiones, se crean
lugares, se crean como colonias, establecimientos colonos, pero no se crean como una ciudad civil con un poder civil. Y en cuanto a lo de la evangelización en China, pues efectivamente en Japón fueron crucificados 25 franciscanos. 25 franciscanos, los mártires de Japón, fueron crucificados por predicar el Evangelio, pero la religión era un instrumento del Estado. Era, pues eso, no era del imperio hacia Dios, sino de Dios hacia el imperio. O sea, la religión, Dios, pues tenía que estar supeditado al gobierno del rey. Por lo tanto, Felipe II siempre se da la imagen de Felipe II, bueno, de Carlos V, de Felipe II, como los grandes tiranos déspotas católicos, cuando personalmente la religión católica, hombre, creían, efectivamente, pero no tanto como siempre se ha pensado. Simplemente usaba la religión, la excusa de la religión, como un arma más para engrandecer el Estado, nada más. Sí, bueno, yo quería preguntarte, o en todo caso, si no ha lugar a la pregunta, sugerir la lectura de Sepúlveda y de las Casas, a propósito de la leyenda negra y de la leyenda rosa, ¿no? Pues Sepúlveda es favorable de una esclavitud aristotélica aplicada al indio, y las Casas es favorable de una cristianización del indio. O yo no sé si en la práctica posterior las Casas salió absolutamente o plenamente victorioso en lo que fue el debate de 1551. Esa sería la primera cuestión. Y la segunda cuestión es sobre la famosa dependencia. En la segunda mitad del siglo XX, y a propósito de la idea de imperio y de su recíproca, el mundo colonizado, o por lo menos, si no por Grecia, sí por España, Holanda, Inglaterra, etcétera, en el mundo moderno y contemporáneo, o las colonias. Hay una idea que impera en el ámbito de la economía de la segunda mitad del siglo XX, que dice que la suma de las exportaciones y de las importaciones respecto del PIB da idea, o es el indicador de la dependencia económica respecto del capital financiero internacional. Sí. Bueno, en cuanto a lo de Valladolid, pues Bartolomé de las Casas ganó, entre comillas, el debate, pero fue gracias a sus compañeros, a Melchor Cano, a Fray Domingo de Soto, que le apoyaron, eran de su misma orden y le apoyaron incondicionalmente. Sepúlveda lo que mantenía era que se tenía que hacer la guerra al indio, porque los indios eran antropófagos, que tenía razón en eso, y eran gente que habría en canal a sus víctimas y les arrancaba el corazón. Por lo tanto, Sepúlveda en realidad tenía una serie de argumentos válidos, por así decirlo, entre comillas válidos, para poder argumentar la guerra al indio. Lo que no tenía nada argumentado era su esclavitud, evidentemente. Y ahí entra Bartolomé de las Casas, junto con sus compañeros. Bartolomé de las Casas simplemente lo que hizo fue tener una serie de debates con otros personajes, aparte de Sepúlveda, y estuvo en América varios años. La cosa es que intentó hacer como una especie de recopilación, la brevísima historia de la destrucción de las Indias, que es una recopilación de barbaridades pero inventadas. O sea, realmente son cosas de oídas. Decían que, por ejemplo, en el libro se dice que los españoles tiran a los indígenas a los perros, cosa que se sabe que no es verdad. Eso nunca hubo conquistador español. De los gobernadores, de los grandes conquistadores, ninguno tiró a un montón de indígenas a un foso lleno de perros, ni nada así. Por lo tanto, simplemente eran barbaridades y disparates recopiladas para escandalizar al emperador. Lo consiguió escandalizar a Carlos V y consiguió que se firmasen las nuevas leyes de 1542. Por un lado, la parte positiva es que consiguió que se redactase ese documento, que es, junto con las leyes de Burgos, solo la primera declaración de los derechos humanos, por así decirlo. Pero, por otro lado, el daño que hizo a la imagen española fue muy grande. Se publicó en inglés, la brevísima historia se publicó en inglés unos años después,
y lo único que sirvió es pues, para ser el nacimiento de la leyenda negra. Se le pusieron una serie de imágenes, hubo una serie de ilustradores ingleses que pusieron una serie de imágenes para ilustrar la obra y realmente ponían a los españoles como demonios, ¿no? Como unos demonios sanguinarios que no tenían ninguna piedad. La cuestión es que era al revés, eran los ingleses los que eran muy sanguinarios con los indígenas, o sea, era la cosa al revés. Y en cuanto a lo del PIB, sorprende un poco ver que, por ejemplo, los galeones españoles llevan, por ejemplo, 5 millones de pesos, lo que suponía en aquella época, 5 millones de pesos en oro, por ejemplo, o miles y miles y miles de lingotes de oro. Es decir, la cantidad de dinero, de bienes y de dinero, sobre todo, que manejó España en aquella época, que era una economía proteccionista. O sea, Cádiz gobernaba con América, pero solo era Cádiz, nadie más podía hacer nada así. Pero la cantidad de dinero y de recursos que se movieron en aquella época fue formidable. O sea, que se coordinase de una manera tan brillante unas flotas sin comunicación, sin radios, sin nada así, que se pudiese coordinar una geoestrategia de continentes y de una economía global a través del Real A8, que era la moneda del Imperio Español, una moneda que circulaba por todo el mundo, fue una labor económica brillante, la verdad, sí. Sí, oye, Javier, Sí. bueno, por una parte felicitarte, creo que fue muy brillante la intervención que tuviste y hacer una pequeñísima observación y hacerte una pregunta, a ver si sabes algo de lo que te voy a preguntar, que es un poco secundario, marginal a la línea principal, pero mencionaste, es una cosa que mencionaste. La observación esa es relativa al padre Anchieta, fundador de Sao Paulo. Era jesuita canario, sobrino de Ignacio de Loyola, precisamente. Lo que pasa que fue allí el primero que entró desde las factorías portuguesas, él iba con los portugueses, las factorías portuguesas de la costa, fue el primero que entró hacia el interior, ¿no? Y creo eso, aparte de que hicieron la extensión del cultivo de la caña de azúcar y todas esas cosas. Bueno, cuando estuviste hablando del tema de Alaska, mencionaste la presencia de exploradores, militares, frailes y tal, que hicieron la extensión de todo eso. Y, por cierto, que el tema de presidio, la traducción sería algo así como guarnición, o diríamos en película del oeste, el fuerte. Es eso, no es la lectura actual de presidio como cárcel, ¿no? Es una guarnición separada de las zonas habitadas de tal. Pero es que mencionabas el tema de los vaqueros, que es lo siguiente, es decir, que eso es algo que sigue arraigado allí, porque son gente que se desplazaban por la zona de la Gran Depresión, que está entre el Mississippi y la costa, ¿no? La Gran Depresión de ahí, transportando, no sé si decenas o centenares de miles de cabezas de ganado en unas distancias de 2.000, 3.000 kilómetros por ahí, y que sigue todavía habiendo reminiscencias de todo eso, incluso asociaciones que mantienen todo el asunto. ¿Tú tienes alguna referencia más de eso? Que por cierto, siguen utilizando el nombre eso de vaqueiro, sí. Escrito vaquerús, lo dicen con B, y se pronuncia vaquero o vaqueiro. Y siguen existiendo por lo menos reminiscencias de eso, no sé si la práctica. Y entonces tú tienes alguna información más de dónde provenían, de cuándo se inició la práctica esa y tal. Sí. Pues bueno, pues gracias por lo de San José de Anchieta, porque no tenía la menor idea de que fuese sobrino de Loyola. Y en cuanto a la guarnición, por ejemplo, San Francisco, que dije que era un presidio, fue fundado por 44 españoles, fue fundado San Francisco. Y la palabra presidio es realmente guarnición, ¿sí? No es una cárcel ni es un fortín, es la guarnición, tanto la guarnición militar como la población civil que creó el lugar. De los 44 españoles que fundaron San Francisco, pues 20 eran soldados y los otros 24 eran sus familias. Así que sí, presidio tiene como significado guarnición. Y en cuanto a lo de los vaqueros, que yo decía, los dragones de Nueva España, que son el inicio de los vaqueros americanos, hombre, pues el ejemplo más claro son los gauchos de Argentina.
Los gauchos, el modo de vida de los gauchos está, igual que la de los vaqueros de Norteamérica, está basado en los ganaderos, por así decirlo, de Guadalquivir. De hecho, la característica vaca que tienen en el oeste americano, la vaca de Texas, con el enorme animal con los pronunciados cuernos, es una especie de vaca que se cría en el Guadalquivir. Simplemente los españoles lo que vieron fue que el clima que había en Texas y en la parte norte de México era muy similar a la que había en las orillas del Guadalquivir, así que simplemente cogieron al animal y lo trasladaron del lugar, como lo hicieron con muchas especies de animales.